poco antes también de la situación del río Paraná y hemos tocado muy poco el río Uruguay con la bajante histórica, con crecidas también, pero bueno, el río Paraná ha sido uno de los más afectados con la bajante histórica. Y ahora vamos a hablar del río Uruguay, por eso ya lo tenemos al ingeniero Juan Borus, del responsable del área del pronóstico del Instituto Nacional del Agua. Juan, ¿cómo le va? Buen día. Walter lo saluda desde el piso de Canal 6 Crespo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Walter? Buen día, un gusto. Bueno, Juan, como lo decía anteriormente, siempre en los temas que le hemos convocado muchas veces por la crecida del río, la crecida no, sino la sequía del río Paraná, la bajante. Ahora, ¿qué está sucediendo en el río Uruguay? Vi unas imágenes de Concepción, por ejemplo, de que se estaba subiendo lentamente, más allá de que no ha sido afectado ni nada, pero ¿es preocupante la situación, Juan, o no? No, de ninguna manera. Tanto la crecida que se observó la semana pasada en el río Iguazú, como esta del río, de la alta cuenca del río Uruguay, se deben a eventos que se han dado, que son importantes, ha sido importante, pero dan lugar a crecidas ordinarias. Tanto esa crecida del Iguazú como esta del Uruguay que se está propagando ahora, son crecidas ordinarias que en principio tienen poca conexión directa con lo que pasa en el Pacífico, si es que estamos pendientes permanentemente de la evolución del evento Niño que está en desarrollo. Esto en realidad tiene poco que ver en forma directa con aquello, en realidad forma parte de la variabilidad que especialmente el río Uruguay suele tener, por lo tanto es una crecida totalmente ordinaria que en este momento está alcanzando su culminación, su valor más alto a la altura de Paso de los Libres, se está definiendo el pico levemente por encima del nivel de alerta de Paso de los Libres, y es importante que tiene mucho más de beneficioso que de perjudicial esta crecida porque aumenta significativamente el caudal entrante a Salto Grande y por lo tanto la generación hidroeléctrica en Salto Grande, que siempre es un tema importante para la Argentina, la disponibilidad de energía hidroeléctrica para cubrir la demanda. Y en este caso no solamente es beneficiosa para Salto Grande en el sentido de generar energía, sino que Salto Grande además está laminando esta crecida, lo que se suele decir laminar la crecida, que es disminuir los efectos agua abajo concretamente. Agua abajo queda ya, tanto Concordia como Concepción, Colón, Gualeguaychú, están oscilando en los valores que hasta ahí va a llegar la crecida, digamos, que no va a prosperar, no se va a acercar de ninguna manera a los niveles de alerta. Va a quedar Concordia oscilando en los valores de 6 metros aproximadamente de lectura de escala, que es en lo que está ahora, y Concepción del Uruguay en el orden de los 3 metros, y Gualeguaychú prácticamente sin enterarse de la crecida. Es decir, muy dependiente más bien de lo que pasa en el estuario, más que las descargas de caudal de Salto Grande. Por lo tanto, es una situación que, insisto, para mí tiene más de positivo que de negativo, Claro. no es una crecida preocupante en absoluto. Bien, crecida ordinaria, lo decía usted, y bueno, qué bueno, ¿no? Uno por ahí ve las imágenes de distintas ciudades, la gente que se pone en alerta, el tema de los puertos que no va a ser afectado tampoco, o sea que directamente podríamos decir de que están los valores normales. Exactamente, y por supuesto que yo ahora digo que esto no tiene conexión directa con lo que pasa en el Pacífico, pero es buen momento para aclarar o para confirmar que vamos hacia un escenario húmedo. Claramente en los próximos meses se va a terminar de desarrollar, va a alcanzar su plenitud el evento Niño en el Pacífico y vamos a tener una señal hacia nuestra región que dé lugar a lluvias del orden de las que se dieron, quizá más intensas, y eventualmente además cubriendo la cuenca media, no solamente la cuenca alta, ¿no? Por lo tanto, podemos llegar a tener una situación, un escenario húmedo, de niveles húmedos en todo lo largo del curso del río Uruguay, quizá en el último bimestre del año. Fíjese, Juan, que también está afectando, ¿no? Hoy tenemos el último día frío de la semana, creo yo, y ya después temperaturas que van a estar cercanas a los 28, 29 grados. Esto también tiene todo que ver con el clima, ¿no? Exactamente, y nos tenemos que acostumbrar a estas variabilidades, tanto de temperatura como de lluvia. Durante la sequía, durante la bajante del Paraná, la pregunta muy frecuente era ¿a qué nos tenemos que acostumbrar? Y bueno, en realidad lo que nos tenemos que acostumbrar a los grandes cambios y rápidos. Es decir, pasar de un extremo al otro, tanto en temperatura como en precipitación. Y bueno, esa es nuestra realidad y a eso nos tenemos que acostumbrar. Bien, Juan, ¿y estas lluvias, más de los valores normales, llegarían más para la primavera o el verano?
Yo creo que ya en la primavera se van a manifestar, y deberíamos tener en la primavera ya, el río Uruguay suele tener en primavera, hacia octubre más bien, suele tener algún evento de crecida y es probable, por ahora es probable, que la crecida que se dé este año sea de alguna manera significativa. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, estamos siguiendo la evolución de las lluvias, hay muy buena información, hay muy buen contacto con los países vecinos, por lo tanto, mantenemos un monitoreo conjunto permanentemente. Perfecto. Voy a preguntarle sobre el otro hermano entrerriano que tenemos, que es el río Paraná, aprovechando la ocasión, ¿no? ¿Cómo viene el Paraná? ¿Cómo está también la situación? ¿Ha recuperado su caudal? Sí, de alguna manera sí, pero hay que tener en cuenta que esta crecida ordinaria a la que me refiero, por ordinario se entiende habitual o común o de las típicas del río Iguazú, Ujú. no tiene volumen, tiene muy poco volumen, así como subió, bajó. El lunes pasado estaba el caudal en cataratas en el orden de los 400 metros cúbicos por segundo y el miércoles estaba en 9.000. Es decir, ese ascenso brusco que tuvo, así como subió, así bajó. Eso que significa poco volumen, y para la ribera entrerriana eso significa muy poca variación, muy poco cambio. Esto va a provocar una mejora del del metro y medio de lectura de escala que tiene ahora, alcanzaría a superar levemente los 2 metros y ahí se quedaría, digamos, no sería mucho más que eso, y después prevalecería una tendencia leve descendente sobre el final de julio y principio de agosto. Tendríamos una tendencia descendente prevaleciente, leve, para que después, más ya terminando el invierno y comenzando la primavera, ya estemos pensando en el comienzo de una tendencia ascendente hacia un escenario de aguas altas, muy probablemente. Muy bien, Juan. Bueno, ha sido muy claro, muy explicativo como siempre. Le agradecemos estos minutos que ha tenido para con nosotros y explicarnos esta situación y como siempre, muy agradecido desde el canal por atendernos en todos los horarios. Muchas gracias, Walter, a disposición. Muy bien. Bueno, Juan Borus es responsable del área de todo lo que